Y vamos a un comentario rapidísimo. Quizás lo puedan comentar en el correo, por favor háganlo en el correo. Se acaba de concluir finalmente la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán hace muchos años, se ha mantenido guerra contra los talibanes, ha tratado de instalar un gobierno que no fuera de los talibanes, ha tenido una enorme cantidad de bajas militares, ha ocasionado una enorme cantidad de bajas militares. Finalmente es un país invadiendo otro país, muy bien. Y Joe Biden decidió retirar la totalidad de las tropas estadounidenses de Afganistán. Los talibanes están tomando Afganistán en este momento. Las tropas regulares afganas que vivían con el apoyo de Estados Unidos están huyendo hacia países cercanos. Las mujeres están aterrorizadas, los no musulmanes están aterrorizados. Los talibanes lo más probable es que se apoderen del país e implanten esa visión de un fundamentalismo islámico radical, absoluto, que controla la totalidad de la vida de la gente, que puede hacer cosas como lo que hicieron ya los talibanes al volar los budas de Bamiyan, porque el Corán dice que no se crearán figuras humanas, no se hará nada a imagen y semejanza de los seres humanos, etcétera, en el arte, en la pintura, en la escultura, etcétera, que se prohíbe la música, que la sumisión de la mujer es absoluta, etcétera, etcétera. Todo lo que fue el Afganistán de los talibanes, que se convirtió en el infierno primero de la Unión Soviética y luego de Estados Unidos. Mi pregunta es esta: ¿hizo bien Estados Unidos en retirarse? Uno piensa siempre los Estados Unidos que andan invadiendo a todo el mundo, porque se vayan de un país está bien, ¿no? Pero el resultado va a ser el que va a ser. Y yo no tengo muy claro si estaría yo a favor de que se quedaran las tropas estadounidenses o que llegaran tropas de todo el mundo para controlar a los enloquecidos fanáticos religiosos de los talibanes, o hay que entregar a la población afgana en manos de estos salvajes, porque total es su cultura y es su gente y es su país, y van a matar, que los maten, y a mí qué me importa, a mí que me sirvan otra cerveza y una tapita de jamón. No lo tengo claro. Ojalá lo tuviera claro, pero no lo tengo nada claro. Me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto de esto, porque finalmente no pude celebrar mucho la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán.